Hablar de biorreprogramación, porque cada vez nos hacemos más conscientes de todo lo que está impactando nuestra vida. Y realmente nosotros creemos que es desde el porcentaje del consciente, pero no. En su gran mayoría es desde ese porcentaje inconsciente que es el mayor. Entonces nosotros estamos trabajando nuestro día a día con que casi siempre con esa información que está ahí en nuestro campo, que viene de nuestros ancestros, de nuestras creencias, y asimismo ese impacto en nuestro campo está generando reacciones en nuestra salud, ¿cierto? Que son como unos llamados para que nosotros empecemos a explorar esas comprensiones. Y por eso, bueno, hoy tenemos una súper invitada muy especial, es mi mentora en biorreprogramación. Y mi mentora en biorreprogramación va a estar con nosotros acompañándonos en este live maravilloso. Voy a ver si ya llegó. Luz-Dari Parra. Biorreprogramación es la cuenta para que empiecen a seguirla. Muy bien. Ahí está. Bueno, la verdad no duele, pero resistirnos a la verdad sí, sí molesta, talla, y ahí es donde nosotros decidimos cambiar. Ah, bueno, voy a volver a mandar por acá la invitación. Muy bien. Gracias a todas las personas que se van uniendo, que además comparten este live con otras personas. Gracias a quienes nos acompañan en estos espacios para poder seguir generando mayor conciencia, despertar. Recuerden que la idea es que no nos crean nada, sino que verifiquemos conjuntamente. Qué bonito poder compartir con todos ustedes. En este momento ya le envié la invitación a mi súper amorosa mentora en bioreprogramación, Luz-Dari Parra. Bueno, no me dio enviándola, me dice que no puede unirse, pero aquí dice no puede unirse, tan raro. Pero ella me la envió y ya le acabé de dar a aceptar, porque hoy vamos a hablar de esas verdades que incomodan y que impactan nuestra salud. Voy a volverle a enviar la invitación. Aquí se la estoy mandando ya otra vez. Bueno, Instagram a veces tiene como esos momentos. Hola, reina hermosa. Ya sí, ¿qué tal? No, feliz de estar contigo. Estos live me encantan porque, pues, tras de que repaso, aprendo y tocamos los corazones de tantas personas que se conectan para cada día encontrar una respuesta a eso que nos está rondando la cabeza y no verlo como un problema. Digo, ¿cómo estás? Excelente, gracias a mi Dios. ¿Y ¿Cómo te tú? fue Te en veo la divino. graduación de más compañeros en biorreprogramación? Yo feliz de ver allá a Andrés, que aquí se acabó de conectar ya con su Sí. certificación. Mi mamá estaba Ana Milena Pineda, también ahora compañera de biorrepro. Qué hermoso. ¿Cómo les fue en esa participación mientras se conectan más personitas? Estuvo fantástico. Yo quedé súper contenta, los estudiantes, los graduandos también, muy contentos con todo. Y más que luego, este fin de semana que acaba de pasar, tuvimos un súper taller de herramientas de terapia donde a mí me encanta escuchar esto de, yo pensé que no había más, que ya con lo que tenemos de Biorretro teníamos para hacer las superterapias que ya estamos haciendo, sin embargo, con el taller que estuvo fenomenal, 3 días súper intensos, porque estos estudiantes muy juiciosos, muy quiero más, quiero más, quiero más, que así también pasó con este grupo que se acaba de certificar. Feliz, feliz y agradecida con la vida, con los estudiantes que confían tanto en lo que yo tengo para transmitirles y que la vida me permitió agarrar, aprender y poder poner al servicio. Entonces, encantada de la vida con eso.
Feliz. Nosotros también felices, mi doc, de que nos compartas toda esa información de manera tan clara, tan amena. Es que vemos en los grupos de la graduación siempre personas de todas las edades, hombres y mujeres que vienen de diferentes profesiones. Hemos visto médicos, abogados, enfermeras, fisioterapeutas. Yo que también a nivel de profesión fui periodista y mira, hoy volcada todo mi dedicación a la terapia. Qué hermoso hacerlo. Obviamente de tu mano, porque pues metodologías hay muchas, pero pues tú incluyes demasiadas en bioreprogramación y yo creo que eso es lo que nos hace el camino más ameno. En los encuentros de la, digamos, de bioreprogramación, nosotros abrimos la mente y aprendemos muchas cosas porque todo nos lo van compartiendo detalle a detalle, pero realmente tú nos lo, ¿cómo digo? Nos lo ayudas a digerir de una manera como si fuera el postre, súper sencillo Mira, y rico. a mí me encanta, por ejemplo, la palabra desde que aprendí teoría de guión mental personal. Soy facilitadora, entonces me Mm, encanta poder facilitar y poner de una manera sencilla una información que parece que puede ser muy compleja, sí, puede ser muy compleja. Sin embargo, si la bajamos de nivel, que no todas solamente la puedan entender los médicos, sino para todas las personas, es fantástico. Y eso es lo que me gusta, facilitar el proceso del aprendizaje de algo que es tan necesario y tan extraordinario, ¿cierto? Entonces, mm. facilitamos. Tú también facilitas muchísimo todo lo que enseñas, ¿sí? Que esa es la idea. Ay, mi doc, pero contigo el camino es muy fácil porque realmente medirse a hacer terapia no es fácil y siento que hay muchas personas que quieren este camino, que de hecho son terapeutas, pero no están dedicados 100% a esto. Y es porque no tienen mentores. Y yo tengo que decirlo con todo el amor, tenemos que tener mentores. Pero bueno, vamos al tema porque ya tenemos buenas personas conectadas, agradecemos su presencia aquí. Y mi doc, es para nosotros... era común decir que la verdad dolía, pero realmente la verdad no duele, porque hoy comprendemos que la verdad nos hace libres, como decía el Maestro Jesús, ¿no? O sea, la verdad te hace libre. Yo desde que conocí, por ejemplo, en información de Escuela de Magia, el ego es donde te está apretando el estómago, eso es lo que tienes que trabajar. Yo dije, ah, no, entonces es un aliado, es que no hay nada mejor que esto, es un super aliado. Entonces hablemos un poco de lo que interpretamos por la verdad, además porque todos tenemos verdades tan diferentes. Así es. Lo que pasa es que, mira, a veces es muy difícil verla, ¿cierto? Y Mm, sobre todo, una vez que de pronto hay un atisbo de que la estamos viendo, eh, hay miedo, ¿cierto? Hay miedo a ver esa verdad. Yo creo que es que por eso esa frase es muy poderosa. La verdad ¿verdad? os hará libre, Sí. porque es que, y aquí le voy a poner, os harás, os hará de osar, ¿cierto? Aquí Ah, sí, sí, descomponiendo sí. la palabra, que sabes que me encanta hacer eso. Entonces, mm, entonces muchas veces, como es tan supremamente fácil, lo que tú me has oído tantas veces y todos los estudiantes me escuchan de decir, es que es muy fácil señalar, juzgar, cuestionar al otro, criticarlo, etcétera, etcétera, que mirarme a mí y sobre todo que mirarme a mí a través del otro, a través de lo que el otro me muestra. Entonces ahí cuando tú mencionas el ego, que es una parte tan necesaria, tan importante de nosotros, porque yo pienso que el ego, aparte de todo este cuerpo físico maravilloso, es lo que nos hace humanos, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo veía esta semana algo y decía que lo que duele es como la conciencia. Nosotros tenemos conciencia de X o Y cosa. Tenemos conciencia y los seres humanos tenemos conciencia de que, por ejemplo, nos enfermamos, ¿cierto? Un Ujú. animal se puede enfermar y puede hacer un síntoma. De hecho, estaba viendo algo de las 5 leyes de Hammer, donde una vaca que ve cómo marcan a su cría y esa marca que le ponen, la vaca sufre un shock, un impacto y luego hace
un conflicto en su ubre, en sus mamas, en su ubre y en el lado izquierdo. Entonces mandaban este video en un grupo de estudio y decía, wow, la biología. Sin embargo, la vaca no es consciente, hasta donde sabemos, de que está enferma, de que hizo ese síntoma y de que biológicamente lo está resolviendo. Mientras que los seres humanos sí tenemos conciencia, entonces tenemos la conciencia de, ay, estoy enferma, o sea, tengo conciencia de, ay, a mi hijo le hicieron este daño, o se fracturó una pierna, o estuvo a punto de morir, en fin, y le puede pasar tal cosa, entonces esa mamá va a presentar un síntoma, pero el tema es que esa mamá tiene conciencia de que está enferma, ¿sí? Ujú. Me llamó mucho esa frase que vi esta semana, pues en un videito que vi, que decía eso, que lo que nos duele es como el tener conciencia de las cosas, tener conciencia incluso de la culpa, por ejemplo. Y eso nos lo permite a su vez el hecho de que tenemos un ego, ¿cierto? Tenemos un ego y que yo suelo decir mucho y aquí lo voy a volver a decir, que se enreda y que es al que luego le cuesta aceptar ciertas cosas o ciertas verdades, porque es que sí, también es verdad eso de que la verdad duele, porque es que a quien le gusta como no nos vemos a nosotros mismos, entonces nosotros necesitamos a otro para podernos ver. Y Mm. entonces, eh, entonces si otra persona me dice a mí, tú te das cuenta que tú te comportas de tal manera, tú te das cuenta que a todas partes donde vas, como que alguien te cae mal o siempre entras en conflicto o todo es un problema. Y aquí recuerdo de una compañera mía que a todos los sitios, instituciones de salud donde iba ella o algún familiar, alguna hermana, ella tenía problemas todas las veces, ¿cierto? Y ella no se daba cuenta. Entonces, si alguien me dice a mí, o si le dijéramos a esta persona, oye, ¿tú te das cuenta que puede ser el centro de salud del barrio más humilde o la clínica más privada y más costosa, y tú en todas partes tienes problemas? Puede que esa persona diga, ¿cómo así? Y empiece a cuestionarse de que sí, pero Ujú. puede que al comienzo eso no le guste ni poquito, ¿cierto? Entonces es ahí Mm. donde sí decimos que la verdad duele y a la vez, cuando yo decido aceptarla y hacer algo para transformarla, es cuando me libera. Total, sí, así es, mi doc. Y sabes que viene a mi mente que todos queremos de alguna u otra manera mejorar, sabemos ese llamado, pero vernos a través del otro es complicado porque uno quiere cambiar el otro y realmente el trabajo es interno, tanto en la interpretación de por qué me molesta lo que le hace el otro, o sea, yo soy la que debo cambiar mi conversación interna de lo que me estoy hablando, pero aparte de eso, si lo veo como espejo, observar esa experiencia en mí para poderla transformar. Y no es fácil, no es fácil porque la mente busca reconfirmar y confirmar que tiene la razón. Entonces, en ese caso, la mente está entrenada para siempre tener la razón. ¿Cómo romper ese hábito? Claro, porque es que mira, eh, que uno dice que tan terca esta persona no se da cuenta. Entonces vamos a mirarlo y vamos a ser benevolentes con todos, ¿cierto? Empezando con nosotros, vamos a ser benevolentes en el sentido de que es que cuando una persona está empecinada, empeñadísima en una idea y uno dice, es muy terca, no quiere transformar, no es eso solamente. Sí es, solo que no es Ujú. eso solamente. ¿Qué pasa? Que para esa persona esa es su verdad. Y esa verdad es la que le ha servido para sobrevivir, ¿cierto? Ujú. Entonces, si el ego aprendió una manera de comportarse, sea cual sea, sin entrar en un juicio, aprendió X o Y manera de comportarse,
X o Y manera. Voy a poner un ejemplo que hay en algún libro de Paul Watzlawick, de alguien, de una persona que se irritaba muchísimo cuando alguien ponía un sombrero o una gorra encima de la cama, ¿cierto? Eso era pelea fija, insultada, etcétera, etcétera. Y entonces revisando qué pasaba en la vida de esta persona que se irritaba tantísimo con eso, es que le había tocado cuando estaba pequeña, que había vivido como una epidemia donde a la gente le daban unos abscesos en la cabeza muy horribles y entonces pues la gente se ponía gorra, pero eso era todo infectado porque había pus, había de todo. Entonces era súper peligroso poner una gorra o un sombrero encima de la cama o de cualquier otro sitio. Eso aprendió esa niña. Independientemente de que se recuerde o no el motivo, o sea, recuerde esa historia, porque puede que inclusive haya sido un ancestro el que la haya vivido, para esa persona no poner la gorra sobre la cama o sobre algún otro sitio es supervivencia. Entonces, lo mismo pasa con todo, y como muchas veces, además, aprendimos los comportamientos o los traemos de nuestros ancestros sin siquiera darnos cuenta y sin siquiera cuestionarlos, entonces los vamos a seguir utilizando por mecanismo de supervivencia y eso es lo que pensamos que es que así es, así es. Y aquí voy a poner otro ejemplo de alguien que llega, la mamá. A ver, espera un segundito, se me está mezclando con un chiste. Entonces, sí, sí. Entonces él no, es la pareja de recién casados, entonces el chico ve que cada vez que la chica va a freír las salchichas, les corta las puntas antes de meterlas a la sartén, simplemente les corta las puntas. Y a él le llama la atención y dice, oye, mi amor, ¿tú por qué le cortas las puntas a las salchichas cuando las vas a poner en el sartén? No sé, mi mamá lo hacía así. Ah, luego van de visita, le pregunta a la suegra, suegra, ¿usted por qué le corta las puntas a las salchichas cuando las va a freír? No sé, mi mamá lo hacía así. Entonces, van donde la abuela de la chica, van donde la abuela y le dice, abuela, ¿usted corta las puntas de las salchichas cuando las va a meter al sartén? Dice, sí, claro, siempre. Y le dice, ¿y por qué lo hace? Dice, porque no me caben en la sartén. Sí, sí, sí. Entonces, entonces nos acostumbramos a tener comportamientos que pensamos que es lo correcto, que es lo adecuado y además los aplicamos a todas las áreas de nuestra vida o actuamos en todas las áreas de nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos. Entonces la persona que está empecinada en que tiene que ser de X o Y manera, es porque ni siquiera se ha cuestionado si eso es lo correcto o no. Entonces está en su verdad. Este fin de semana, eh, yo sé que aquí hay personas que están conectadas de este fin de semana y entonces alguien decía, un chico, yo me siento muy masculino, yo en todas mis acciones soy muy masculino. Y entonces le digo yo, no, para nada, tú eres muy energía yin, tú eres muy femenino. Y entonces, cuando al día siguiente dice, mira, estuve hablando con mi pareja y entonces, ¿cómo te parece que él me dijo que claro, que yo sí que soy muy femenino? Y hablando con él, caí en la cuenta que él, porque son dos chicos, que él es el más yang de la relación. Entonces es muy simpático porque este chico había estado con su verdad totalmente, digamos, vamos a decir que empeñado, por decirlo de alguna manera. Él nos decía, no, yo soy masculino, yo soy muy masculino. El hecho de que tengas una voz gruesa no quiere decir que seas masculino, ¿cierto? Y ahí se puso a revisar. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ese día, su verdad para él es que él
es muy masculino. Esa Ujú. es su verdad, mientras que para las otras personas no lo era. Entonces, para resumirlo aquí, son mecanismos de defensa que todos tenemos y que en un momento dado, o sea, o todo el tiempo es porque nos sirvieron para sobrevivir. Si me sirvió para sobrevivir el no manifestar sentimientos o el no decir te quiero o me sirvió para sobrevivir, mantenerme sin dinero o quitármelo de encima, o me sirvió para sobrevivir, no comprometerme en una relación de pareja. Ajá. Eso es lo que vamos a estar haciendo todo Claro, el tiempo, ¿cierto? claro. Dale, que Y ahí como es yo donde no te veo, nosotros, así este Instagram siempre, pero bueno, eh, no importa, ahí estamos conectadas. estamos Mm, conectadísimos. Reina, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, para ser objetivos, tendríamos que es analizar nuestro resultado. Si mi resultado no es favorable, es porque estoy actuando desde una información falsa. Y ahí es donde debo hacer el cuestionamiento. ¿Para qué? Para empezar a trabajar con una información verdadera. ¿Cuál es la información verdadera? La que te genera un resultado de armonía. Porque es que realmente cuando tenemos un resultado de armonía sabemos que ese es el camino y esa es mi verdad verdadera porque a mí me funciona. Pero ¿cómo cuestionamos eso? Desde el resultado negativo que se tenga en este momento. Por eso, bioreprogramación a nosotros, tanto en la capacitación como en la terapia, nos encanta porque podemos realmente cuestionar con muchos argumentos. Sí, mira qué lindo lo que estás diciendo, poder evaluar desde dónde, desde el resultado que tengo, ¿cierto? Eso es lo más, yo diría que es la clave, ¿cierto? Ujú, Si no tengo resultados a nivel de relación de pareja, a nivel de dinero, a nivel de salud, que es lo que estamos aquí también mirando de hablar, a nivel de lo que sea, si el resultado no es el que conscientemente yo quiero, me debo preguntar qué hay en mi inconsciente que hace que no esté, que yo no esté obteniendo el resultado que conscientemente quiero, ¿cierto? ujú, ujú, Como ahora mencionábamos el taller de herramientas, había, por ejemplo, una chica que no es bioreprogramadora, ella es psicóloga, ujú, quedó muy gratamente sorprendida porque pues en la carrera no nos enseñan en psicología, no nos enseñan a hacer terapia. Tenga un montón, ella misma lo dijo, eso es un montón de teoría. Luego, ¿y yo qué hago con esto? Pues mamá, pues sí, ya sé muchas cosas, pero yo no sé cómo llevarlo a la práctica, cómo ponerlo entonces al servicio, todo lo que ya ujú. estudié, ¿cierto? Entonces, sí, muy bueno y muy importante para poder llegar a la verdad que me va a hacer libre, hacerme la pregunta de si lo que estoy obteniendo hoy no es lo que yo quiero conscientemente, ¿qué debo hacer entonces para cambiar ese resultado e ir hacia el que sí quiero y que me va a hacer libre? ¿Cierto? Ujú, Yo creo que va ujú. por ahí, o diría que vamos por ahí, que toca que vamos por ahí todo, ¿cierto? Ujú, A ver qué ujú. dice Andrés. Lo bueno de que te muestren la verdad es que ahora la puedes usar a tu favor. Me encanta la energía, Jim, ¿sí? Ah, bueno, qué bonito. Y ahorita escribió, dice, ay, bioreprogramación sin anestesia, total, o sea, pero es que es más corto el camino. O sea, yo, por ejemplo, duré 15 años creyendo que tenía la razón, que yo era la que tenía la razón en las parejas, que yo era la buena, que, que era que todos los hombres eran iguales, y después me di cuenta que podía cuestionar esa verdad porque mi resultado no era bonito, no era de armonía. Y cuestionándolo, hice transformaciones y comprensiones en mí que me permiten hoy, ante una situación, por ejemplo, tener una reacción diferente. Estaba ahorita contándole a los compañeros de la cumbre de inspiradores que a veces también tocamos temas personales y les decía, es que yo, la verdad, reconozco mi trauma de abandono, entonces cada vez que me siento abandonada, yo lo que hago es reírme, ya no armo drama, pero el drama era lo que me mantenía, digamos, como sosteniendo una mentira que me había creído como verdad, pero mi resultado no era chévere. Y yo creo que el camino sí se acorta demasiado entre más lo explores,
pero no te enamores tampoco, pues, porque es que hay gente que se la pasa, pues, también explorando todo el tiempo el pasado, el pasado, el pasado, sin hacer nada, no, explora y lo que encuentres, trabájalo ahí mismo. Entonces, por ejemplo, en bioreprogramación, los caminos para mí son cortos. Mira el otro día en una sesión que tuvimos el fin de semana, yo con los ciclos celulares, yo quiero recordar esto, y tú sí, ya le hiciste el duelo a tu quiebra, y yo, ¿qué? Había que hacerle duelo a la quiebra, si yo siento que gracias a eso hoy soy lo que soy. No, hay que ir a ese momento porque la Liliana de ese momento no ha Ujú. entendido lo que la Liliana de hoy entiende. Entonces hay que hacer ese proceso. Y nosotros tenemos que ver que los caminos cada vez son más cortos al despertar de conciencia, a un resultado diferente desde otra información. No podemos creer que no la sabemos todas. Así es. Mira, voy a decir un pedacito de lo que dijiste. Tú todo el tiempo estabas ratificando tu creencia y tú lo dijiste muy bien, yo me la creía como una verdad, esa fue mi verdad. Y Ujú. como era tu verdad de entonces, por más mentira que fuera, pero era la tuya, era tu verdad. Todos los hombres son iguales, iguales de malos o iguales abandonan o iguales de lo que sea, ¿cierto? Entonces Ujú. tú necesitabas corroborar todo el tiempo y estabas atrayendo a tu vida a las personas que te iban a corroborar esa Ajá, creencia. ajá, sí, sí, Y sí. cuando digo tú, quiero que le llegue a todas las personas, ¿cierto? Porque atraemos a las personas que nos van a corroborar mi creencia, que yo la viví y la vivo como una verdad. Solo cuando lo reviso y cuando me permito que el otro me la muestre y yo me la trabaje, entonces es cuando ahí sí la puedo transformar, que es lo que Ujú. tú hiciste. Entonces, ve, yo estaba diciéndome esto para mí era la única verdad y ahora me doy cuenta que no, no todos los hombres son así, no Ujú. todos los hombres son malos, no todos abandonan, también hay buenos, etcétera, etcétera. Entonces, luego, ¿qué atraes a tu vida? Lo que Ujú. Ujú. corresponde con tu nueva creencia, ¿sí? Y a todos nos pasa, y con todas las creencias, porque en alguna ocasión que veía un video de Joe Dispensa, escuchaba de una señora que mantuvo una creencia y también conozco a alguien así. Es que a mí todos los años me da una gripa súper fuerte que me manda una semana a la cama, ¿sí? Yo Ujú. conozco a alguien así. Efectivamente, esa era su creencia. Cuando la cambia, se da cuenta que le puede pasar como a mí, por ejemplo. Yo digo, a mí nunca me da una gripa. Es que yo nunca me enfermo, ¿cierto? Pues, o casi nunca, casi Sí, sí, nunca. sí. Y yo digo, ¿cuánto hace que no me da una gripa? Puede ser 3, puede ser 5 años, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, es diferente la creencia de cada quien y vamos a responder. Y yo por ahí derecho quiero leer aquí que Marte dice, en mi infancia mi madre sufrió mucho por temas de dinero. Vi muchos embargos y problemas financieros por parte de mi padre. Ahora de adulta siento muchos problemas en mis trabajos y con el dinero. Entonces, Ujú. ¿qué pasó con Marce? Interpretó que eso era lo normal. Y Ujú. entonces esa es su verdad. Lo Ujú. normal es tener problemas financieros, ¿cierto? Pero aquí Como hay tú una ya... cosa muy importante. Esa Mm, interpretación está en el inconsciente, porque uno puede decir eso, ahorita, no, yo no pienso eso, es más, a mí me encanta el dinero, pero en el inconsciente esa es la comprensión, porque el exacto. resultado me está diciendo que estoy gestionando todo desde una información inconsciente. Claro, y entonces aquí con Ujú. esto le Ujú. complemento que Luz Sierra pregunta, ¿y cómo se le hace el duelo a la quiebra, cierto? Digamos que eso es parte o una de las muchas cosas que hacemos en bioreprogramación, porque Ujú. es que, miremos, entonces podríamos decir, Lili no le hizo el duelo a la quiebra y volvió a tener un tema financiero importante, ¿cierto? Que nos comentaste, un tema financiero importante, pero, no, pues ve, esas cosas que pasan, Ujú. eso es como normal y yo de hecho, pues no, me lo estoy tomando con toda naturalidad, no sé qué, no sé qué. Pero cuando ya vemos que
lo que pasó fue que se activó un ciclo y que precisamente se activó un ciclo porque no se trabajó lo que pasó Ujú, antes, ¿cierto? Entonces, como no se trabajó lo que pasó antes, ahora ya estamos seguros, ¿sí? No vamos a decir que absolutamente, pero sí seguras de que Lili no va a hacer otra quiebra o no va a ujú, entrar en otro problema financiero. ¿Por ujú, qué? Porque ya lo trabajó, ujú, porque ahí no solo tomó conciencia, sino que además lo trabajó y lo sanó. ujú. Entonces lo hacemos en bioreprogramación y ya Lili dijo un pedacito, hay que ir a la de allá y entonces, sí, hay que ir a la de allá y entonces sanarla y decirle que no, que ya no se tiene que estar quebrando constantemente, ¿cierto? Y que ya adelante con más experiencia, porque a mí me gusta mucho decir cuando la gente dice o cuando se comete una falta, prefiero Ujú. decir falta que un error o una equivocación, entonces hay que seguir para adelante. La idea cuál es? Aprendo la lección o corrijo el error, aprendo la lección y sigo para adelante con más experiencia. Ya sé el cómo no se hace, ¿sí? Ahí eso. Doc, yo sí quiero, a ver, que hablemos un poquito de las leyes de Hammer. ¿Por qué? Porque son metodologías muy nuevas, pero que tienen demasiadas verificaciones. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que hoy quieren entrar en este proceso de acompañar a otros, mejorar sus metodologías. Reconozco muchos médicos que hoy quieren integrar la información de lo que ellos llaman paciente, nosotros le llamamos consultante. ¿Para qué? Pues para poder sanar desde la raíz, ¿cierto? Y eso lo vemos, por ejemplo, en comprensiones como mi papá, que ya no toma pastas para la presión, pero pues el médico no entiende por qué si toda la vida tomó. Él ya no toma pastas para el azúcar. ¿Por qué? Pues el Mm. médico no entiende, ¿cierto? Él tiene problemas de oído y ya entendió, ¿cierto? Eh, él se mejoró de sus problemas de próstata, él ya entendió. Y mejora, no importa la edad, no importa la enfermedad, no importa nada. O sea, de verdad que cuando las metodologías son verificables, entonces hay personas que lo quieren integrar. Entonces hay personas que quieren integrar la bioreprogramación o hay otras que quieren explorar la bioreprogramación para poder abrirle el camino a más personas a la comprensión y a la verdadera sanación desde la raíz. Entonces, ¿por qué es tan impactante las leyes de Hammer y por qué se incluyen de una manera tan chévere en bioreprogramación? Porque es que ahí incluyes muchas metodologías y muchas fuentes, pero realmente esta es de gran impacto, ¿no? Y totalmente verificable. Entonces, No, nosotros perdón, somos una. aquí me están preguntando que BioRepro, la capacitación es virtual, nosotros nos encontramos virtualmente. Pues yo ya me certifiqué, pero hay estudiantes que nos gusta repetir y actualizar, entonces tenemos unos accesos de manera, digamos, acordada con nuestra mentora, pero quienes quieran conocer la bioreprogramación, empiecen a seguir la cuenta aquí arriba, bioreprogramación. Y por supuesto que ahí van a poder conseguir toda la información, ya sea para consultas, ya sea para talleres especializados o ya sea porque les interese bioreprogramación y sumarse a este grupo de bioreprogramadores de nuestra amada Luz Dari Parra. Entonces me estaban preguntando que si presencial o virtual, ahí les estoy dando la info. Si de pronto hay alguien aquí de tu equipo que ponga también el teléfono, yo lo anclo. Bueno, mi doc, nos ibas a Listo. contar. Bueno, es que dijiste una cosa que fue. Ah, bueno, déjame. Entonces yo dije, nosotros somos una totalidad, ¿sí? La medicina nos ha fragmentado. ¿En qué sentido? En que, primero que todo, prácticamente no se tiene en cuenta lo emocional, no se tiene en cuenta las emociones, lamentablemente. Y como nosotros somos seres que sentimos ante una situación que es dramática, inesperada, que la vivo solamente yo, y que no le encuentro solución en el tiempo, como ahí se presentan unas emociones, yo voy a responder. Mi organismo responde de manera biológica, la lógica de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo que pensar nada
o un padre, una madre, no tienen que pensar nada de que se van a enfermar de X o Y órgano si se muere uno de sus hijos, ¿sí? Simplemente nuestra biología responde y responde ante ¿qué? Ante un shock que fue vivido con una emoción específica. Entonces va a responder diversas partes del cuerpo o pues una parte del cuerpo, un órgano. Entonces yo decía, la medicina nos fragmentó, entonces está el especialista de la mano, del pie, el cirujano, el de los oídos, el de la cabeza, por parte, ¿cierto? Y no se tiene en cuenta la totalidad. No se tiene en cuenta que me duele la cabeza y que debe de haber alguna razón para que me duela la cabeza, sino que simplemente lo más sencillo es tómese esta pastilla. O que me torcí el tobillo, tampoco se tiene en cuenta de qué habrá pasado que esta persona se torció el tobillo derecho o el tobillo izquierdo, o que le duele la rodilla derecha o la rodilla izquierda, sino es una rodilla más, es un tobillo más, es un codo más que duele, es un hombro. Entonces, nos fragmentaron posiblemente pues para hacer las cosas mejor, porque yo ahí no veo mala intención. Y entonces, desde las leyes de Hammer, la parte más, lo maravilloso, pues, porque Hammer hizo descubrimientos supremamente interesantes a raíz de la muerte de su hijo, que estaba muy joven, y él hace un cáncer de testículo y su esposa de mama, y después se fue complicando más, ambos médicos. Entonces lo que él se dio cuenta, teniendo la parte emocional de la persona en cuenta, es, señora, venga, ¿qué le pasó a usted antes de que se enfermara de esto? ¿Qué le pasó el día anterior a que le dio esa gastritis tan horrible, este cólico que tiene en este momento? ¿Qué le pasó para que tenga el colon inflamado? Mire, usted de caso, o qué le pasó para esa gastritis, usted de casualidad tiene una situación que no logre digerir, ¿sí? Entonces, empezamos a tenerla, o Hammer incluyó, tuvo muy en cuenta la parte emocional. Ante una emoción que está, no una alegría, de alegría yo creo que nadie se muere, ni de amor, se muere de desamor, pero de amor no, ¿cierto? Entonces, ante un shock, una situación que es dramática, inesperada, vida en soledad y sin solución en el tiempo, pues sentimos emociones. Y ante esa emoción, de acuerdo a lo grande se llama la carga emocional, lo intensa que haya sido vivida, ese impacto o ese shock o ese trama, la persona va a responder con un órgano o con otro. Y eso es biológico. Quiero, y yo hago mucho énfasis en eso, no es una cosa de que voy a pensar de que me va a dar tal cosa. No, simplemente sucede porque es la respuesta del organismo. Y lo que sigue de ahí, ¿qué hacemos conocemos las leyes de Hammer y entonces sabemos todas las investigaciones de Hammer que estudió y me gusta muchísimo cuando tú dices verificó con más de 40.000 casos, verificó con más de 40.000 casos que él atendió y que documentó, ¿cierto? Entonces, de que había unos conflictos y por eso los escribió. Mire, esta persona tiene estos cálculos renales y entonces es porque vivió tal conflicto. Estas personas tienen estos cálculos en la vesícula y yo encontré que ante los cálculos en la vesícula, las personas vivieron conflictos de esto y esto y esto, rencor, con injusticia, una situación ante cualquier situación, pues entonces iba apareciendo el conflicto específico, que esta persona tiene una dermatitis, entonces vamos a buscar un conflicto de pérdida de contacto o de separación, ¿sí? Entonces Hammer verificó muchísimo y todos sus seguidores, Hammer en el 81 fue que publicó sus leyes, esto ya lleva más de 40 años,
46 más o menos, 45, sin embargo todavía no se acepta, pues no se acepta por conveniencia, ¿cierto? Por Sí, por conveniencia supuesto, para las porque farmacéuticas. exactamente. Si la persona se va a sanar sin un montón de pastillas y de chichas y de no sé qué que se le dan, pues eso no conviene, ¿cierto? Entonces, Hammer se dio cuenta de eso, investigó muchísimo. ¿Y qué hacemos nosotros? Ayudamos a la persona, le podemos decir, mira, lo que te pasó es por esto, el conflicto vivido, tal, le preguntamos, la persona nos dice que sí. Cuando nos dice que sí, vamos a sanar. En el caso de Lili, no le da, afortunadamente, y sobre todo porque tiene una cantidad de conocimientos, de cosas introyectadas, de su vida espiritual y demás, y la confianza absoluta de, bueno, sí, ya, pues no me está ingresando este dinero, pero con toda seguridad va a ser para algo mejor y me va a Sí, ingresar mucho más, ujú, ¿cierto? Que luego total. nos dijiste que sí. Entonces, como se vive Después de ese esa, encuentro contigo, claro, y eso que fue en una clase, inmediatamente esa semana todo mejoró, todo, inmediatamente. O sea, es me que es alegro inmediato. muchísimo. Qué bueno. Claro, sí. Entonces, para ti no va a haber enfermedad. ¿Por qué? En este caso, afortunadamente, ¿por qué? Porque tú tienes una cantidad de recursos para decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? Te diste cuenta porque lo expusiste, porque te diste cuenta de que había un ciclo celular, de que había que sanar Ujú. y además los recursos de que pues yo sé y tengo la fe absoluta de que si hoy no me llegó esto, mañana me van a llegar muchos más, ¿cierto? Pero una persona que, digamos, hace un shock, responde con su cuerpo, con un órgano de su cuerpo de acuerdo al conflicto. El órgano del cuerpo no es elegido al azar, sino de acuerdo al conflicto. Entonces, cuando esa persona tiene ya lo que llamamos enfermedad, nosotros podemos ayudarla. ¿De qué manera? Vamos allá o acompañamos a la persona a que vaya allá a ese momento en cómo ella vivió ese drama. Y ahí pasan cosas. La persona tiene de manera simultánea pensamientos, Ujú, emociones ujú. y una necesidad en ese momento. O sea, hay un resentir que es una situación que volvemos a sentir, pero entonces nosotros buscamos lo que pensó la persona en ese momento, la emoción que sintió y cuál fue la necesidad que tiene en ese momento. Ujú. Vamos a sanar allá y le llevamos ese recurso para que sane esa necesidad. Entonces, ¿qué sucede? La persona resignifica el conflicto, lo va a ver y a vivir de manera diferente. El cuerpo se está ocupando, la biología se está ocupando con con esa llamada enfermedad que hizo y ya. Entonces, lo importante es sanar el conflicto. ¿Por qué? Porque es que si no, se corre el riesgo de que además de la cirugía o a pesar de la cirugía, por ejemplo, que le hayan hecho o del tratamiento, si no resuelve el conflicto, se le va a volver a presentar esa llamada enfermedad, ¿cierto? O el órgano, o el cuerpo va a responder con algún otro órgano de acuerdo a cómo lo esté viviendo. Yo no sé si me extendí mucho en esa No, pregunta. no, y quedó súper chévere, Doc. Y hay algo que yo quiero también preguntarte, mejor dicho, contar y que nos ayudes a enfocar un poquitico. ¿Por qué esa misma experiencia yo la puedo interpretar de una manera y me genera un resultado? Pero hay otra persona que puede interpretarlo de otra manera y tiene un resultado totalmente diferente. Por eso, la metodología de BioRepro es maravillosa, porque siempre va hacia la información que tiene el consultante. Entonces, los terapeutas somos muy confiados, la verdad, en cada terapia, de que solo se trabaja lo que el consultante viene a trabajar y se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos medios y tenemos las herramientas para acompañar al consultante en ese aspecto. Y yo siento que esa fue una de las cosas que impulsó muchísimo a John Mario en la consulta, mi pareja. ¿Por qué? Porque él estudió biorrepro, pero él decía, Dios mío,
yo no tengo la experiencia tuya ni la experiencia de la doctora Luz Dari, entonces, ¿cómo hacer en ese aspecto? Y tú siempre nos dices, el consultante tiene la información y nosotros solo somos un medio para ayudar a encontrarla y transformarla. Y pues ahora incluso pues el señor tiene más agenda que yo, pues. Es que además es muy juicioso también y muy estudioso, entonces, Sí, claro, sí, sí, normal, ¿cierto? De hecho, sí, sí, sí. pasó con Andrés, que se certificó él en Ah, esta tan semana y bello. además hizo el taller de herramientas de terapia y fue tan lindo porque nos dijo, ayer atendí a un señor y mira, ya hoy me está diciendo que si le puedo atender al papá. Y entonces ya tengo otro consultante, porque es así como funciona. Yo les digo Ujú. boca, oreja, ¿cierto? Boca, Sí, oreja. sí, sí. Y entonces, a ver, tú me hiciste una pregunta, sí, de por qué respondemos unos de una manera y otros Ujú, de otra. ujú, ujú, Es que aunque nos parezcamos, aunque seamos de la misma familia, aunque tengamos la misma mamá y el mismo papá, todos hemos vivido experiencias diferentes y todos tenemos más o menos recursos. ¿De acuerdo a qué? Ah, pues es que, por ejemplo, en las familias numerosas son un montón de soledades que parecen acompañadas. Sí, ujú, ¿qué quiero ujú, decir? En las familias numerosas, a casi todos nos ha tocado aprender a que yo me las tengo que arreglar sola, ujú, yo solita, yo tengo que poder con todo, yo tengo que ser capaz. Entonces nos cuesta mucho, por ejemplo, pedir ayuda, ¿cierto? ujú, ujú, Mientras que hay otras familias, entonces, ¿qué pasa? Tenemos muchos recursos a la hora de buscar una solución para alguna situación, entonces nos volvemos muy resolutivos, hay que hacerlo así, hay que resolver ya, ¿cierto? Mientras que ujú, otra persona a la que en cambio era hijo único o solamente dos en la familia y el papá y la mamá siempre estuvieron ahí, siempre están ahí y siguen resolviendo, aunque la persona ya sea mayor, entonces esa persona, ¿qué sucede? No tiene recursos. No tiene recursos porque aprendió que la vida siempre se la resuelven los otros. Entonces no tiene capacidad de resiliencia. Entonces ante un trauma, una situación difícil, puede que se desmorone, ¿cierto? Pierde todos los referentes o se siente sola en el mundo cuando de pronto la soltaron, ¿cierto? Aquí me está llegando y estoy pensando en una chica, yo a ella no la conocí, conocí a la mamá, porque la mamá venía a mi casa a hacer limpieza y me caía súper bien la señora. ujú, Sin embargo, me parecía muy tenaz que la señora me decía que se levantaba a las 3 de la mañana para hacerle todas las comidas para que la hija llevara, y la hija estaba estudiando algo y estaba haciendo las prácticas. Entonces la mamá era la que le hacía absolutamente todo. Todo, lavarle la ropa, planchar, empacarle la comida, en fin, y la señora trabajaba en casa, ¿cierto? ujú. Entonces, ¿qué pasó? Yo cada vez me pregunto por qué habrá pasado con la hija de esta señora, porque a esta señora le dio un cáncer y en 2 meses se la llevó. Entonces esta chica tenía recursos para enfrentarse a la que se desmorone y va a responder muy diferente de cómo de cómo yo respondería. ¿Por qué? Pues porque desde pequeña me tocó aprender a hacer oficio y a hacer de todo en mi casa, ¿cierto? Entonces, ante todas las situaciones, inclusive de cómo también mi biología puede responder ante un conflicto, ¿cierto? Los conflictos para cada órgano, digamos que lo que se vive y lo que Hammer investigó es que llegó a una conclusión de este órgano responde de tal manera con un tumor Ujú, o con que la gastritis, por ejemplo, que es como vacío o hueco, de tal manera, entonces lo que él investigó, entonces, puede ser más grande el conflicto o pequeño. Una cosa es una gastritis ujú, y otra cosa es un tumor o cáncer en el estómago, ¿cierto? ¿Qué ujú. hay de diferencia? Que el conflicto fue mucho más grande y la persona se quedó más tiempo ahí, o la persona vivió el conflicto, aunque fuera grande, como,
yo no le voy a prestar atención a eso, yo me relajo, que resuelvan allá, que no sé qué, yo no le voy a dar importancia. Puede que su nivel de emociones esté muy bien y diga, todo es perfecto y correcto, como dice un amigo mío, todo es perfecto y correcto, ¿cierto? Y es como si casi que no, pues está tranquilo ante casi cualquier situación. Luego no sé si biológicamente su biología le responderá de X o Y manera. Entonces tiene que ver mucho con nuestros recursos emocionales, con nuestros recursos de conocimientos, con Ujú, ujú. mi capacidad o no de resiliencia, de acuerdo a eso y de acuerdo a la intensidad del conflicto. ¿Fue más grande o más pequeño el conflicto, o yo lo viví como más grande y más complicado, o no le di demasiada importancia? ¿Sí? Sí, por eso yo siempre, cuando sufría tanto en las relaciones de pareja, yo decía, pero porque yo tengo amigas que no sufren. O sea, ¿por qué tengo amigas que no son celosas? ¿Por qué tengo amigas que no sienten que todos los hombres son iguales? Y además que, pues, lo voy a decir aquí tal cual, abiertamente, y no son como yo, que yo soy bonita, inteligente, juiciosa, ¿yo por qué mantengo estos miedos? Claro, era una interpretación y los recursos que tenía eran completamente diferentes a los que tenían ellas. Y bueno, en los resultados, como decíamos, está el cómo estás gestionando tu vida. Por acá dice mi amor, cuando hablamos ahorita de que está haciendo más terapias que yo, dice, soy lo que soy gracias a ustedes, mujeres que me inspiran. Y bueno, somos medios, mi amor, el don lo tienes tú. Andrés dice, si hay dudas en hacer consulta, el taller de herramientas de terapia te las termina de quitar en un tirón. Sí, él ya hizo herramientas de terapia. Yo soy la que tengo que hacer herramientas de terapia, pero a mí me encanta porque yo la utilizo en las metodologías que trabajo, en todas. Entonces a mí me parece súper poderoso. Solo con las que aprendo en BioRepro, imagínate el taller solamente, ya sería pues muchísimo más. Por acá dice Marce, y me gusta muchísimo el ejemplo que ella pone, porque dice, mi hija adulta, desde que salió del país a buscar opciones de trabajo, empezó a sufrir de SIBO. Ahora entiendo que es emocional. Y estabas hablando mucho del tema del intestino. Claro, salir del país genera movimiento de territorio, miedo, y todo eso se va concentrando también en esto, cómo lo voy a digerir, cómo lo voy a trabajar. Si ella llega a esa comprensión, ella puede no solamente sanarse, sino también, pues, tener la mente más calmada para poder saber que continúa en esa experiencia que eligió. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos un conflicto y no lo resolvamos, si no llegamos a la comprensión, vamos a ser esclavos de los síntomas el resto de la vida. Entonces, mi dog, yo siento que una persona con la mente en calma puede estar más tranquila de si sigue o no en esa relación, si sigue o no en ese trabajo. Mientras estemos pendientes de una enfermedad, es muy complicado que podamos dar un paso. Y con lo que dice Marce, y tú le dijiste, puede ser conflicto de territorio, en fin, yo quiero ampliar un pelín porque es muy común que cuando la gente se va fuera, a otro país, a otra ciudad, se sienten fuera de su territorio, entonces las personas pierden su referente o Mm, sus referentes. ¿Y cuáles pueden ser los referentes cuando nos vamos a vivir a otro país? La familia, la casa, la ujú. tierra donde vivimos, los alimentos, ¿sí? Que la mayoría yo conozco muchos colombianos que viven fuera y no les puede faltar los frijoles el fin de semana, Sí, ¿cierto? sí, sí, Y, sí. y eso les da más seguridad. Entonces, muchas personas cuando se van fuera se hinchan los pies, ¿sí? ¿Por qué? Porque los líquidos son nuestro primer referente porque crecimos en líquido. Entonces retengo líquidos como para sentirme que estoy todavía en lo mío, ¿sí? Entonces no Wow. sé qué problemas tendrá ahí digestivos y eso que nos mencionó, pero agregarle a eso que tú dijiste, que aparte de que se puede sanar, puede adquirir más recursos, fortalecerse y vivir de una manera completamente diferente el estar en otro país, ¿cierto? Mm, Porque es que
la idea es que la persona no sea dependiente de nosotros. Nosotros lo que menos generamos es dependencia, y yo lo primero que le digo a los consultantes cuando están en la primera sesión es: si yo puedo ayudarte a que resuelvas en una sesión, yo me quedo muy feliz, porque hay mucha gente que me está esperando y porque a mí me gusta más que se puedan ir, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que necesitan, bueno, más sesiones, que están más enredaditos, que tienen más temas para resolver, o muchas personas que necesitan fortalecerse y llegar a tener la capacidad. Aquí me llega un consultante, llegar a tener la capacidad, por ejemplo, de decirle a los papás: papá, mamá, mire, yo ya conformé mi propia familia y yo no quiero estar aquí con ustedes viniendo el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, todas las fechas especiales, tener que pasarlas con usted cuando yo quiero estar pasando con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, ¿cierto? Entonces la persona aprende también a hacerse fuerte y a tener recursos interiores propios para poder seguir en la vida. Y además de eso, se sana. Entonces seguir también sana, ¿sí? Con eso Doc, quería ampliar todo lo que tú dijiste. antes Dime. de terminar, aquí hay una persona que nos escribe, así que atenta. La cuenta es Comunidad Serie Star. Atenta, ¿por qué? Porque mientras la doc nos va explicando, ella nos va a decir, en la cuenta nos va a decir si sí se relaciona o no. Dice, el EPOC, ¿con qué se relaciona? Gracias. Bueno, tiene Entonces, que ver con temas de pulmón, ¿cierto? ujú, Hay ujú, temas de sí. pulmón, pues obviamente es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo Ujú, de crónica es porque el conflicto, desde las leyes de Hammer, el primer conflicto, tiene un conflicto que puede ser de territorio, muy posiblemente, o sea, territorio que quiere decir en este caso que entran pulmones, podría ser. Es como, eh, me siento invadido en mi territorio. No puedo, cuando decimos, no puedo ni respirar aquí, ¿cierto? Digamos que puede ser como muy personal que la persona lo viva como lo viva, pero tiene que ver con respiración, ujú. pulmones, tomar la vida, ¿sí? Hay una obstrucción, hasta dónde quiero tomar la vida y esto. Entonces, pasa una vez, se resuelve biológicamente, Ujú, lo resuelvo y entonces cuando lo resuelvo, luego vuelve y aparece, ¿sí? ujú, ujú. Aparece otra vez el conflicto, la dificultad, el vuelve y aparece, entonces por eso se llega a cronificar. No solo ese tema, sino cualquier otro tema. Entonces, lo que es importante es que la persona resuelva el conflicto, porque cuando se cronifica es que es la propia biología solita la que lo está cronificando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque responde, vuelve y estoy sanando, ¿sí? Voy en el proceso, estoy sanando y vuelve y me aparece el mismo conflicto. Entonces la persona va, recibe atención, medicamentos, etcétera, etcétera, pero llega a la casa y vuelve y tiene el mismo conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué Ujú. hacemos nosotros para poder que la persona no tenga que seguir o no tenga que cronificar su situación, pues lo hace resolviendo ese y cualquiera otro, porque por ahí hay alguien Hermoso. que me dice, que pregunta por la rodilla y que el papá se fracturó la rodilla y ella también como un mes o 2 meses después, más o menos haciendo cuentas. Ujú. Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros? Pues en este caso de rodillas, porque voy a aprovechar también para contestarlo, en este caso de rodillas vamos a preguntar, ¿cierto? Primero que todo no menciona cuál de las dos, derecha o izquierda, y es, mm, hay un asunto de sumisión. Me siento sometida
y puede que el papá también, o puede que ella esté en lealtad con ese papá, porque a lo mejor le da mucho pesar que el papá se haya fracturado la rodilla, porque es muy interesante esa pregunta. Uy, Dos sí. personas en cuestión de el 23 de diciembre mi papá sufrió una caída y se fracturó el fémur derecho, cerca a la cadera. Ya esta es otra historia importante. Y yo sufrí accidente el 15 de febrero, tuve un accidente de fractura de rodilla, el de ella de sumisión y el fémur habría que mirar pues como que parte más especialmente. eh, en todo caso, en las dos casos hay desvalorización y Ujú. muy grande la desvalorización. Yo no sé si esté bien decirlo, pero ya que preguntaste, pues si es, no es que es más en cadera. En todo caso, hay desvalorización y grande. ¿Sí? Listo. Impresionante, impresionante, Doc, porque bueno, es que se me han detenido los comentarios, pero por acá colocó comunidad Seriestar, muchas gracias por la respuesta. La idea es que nos diga si resuenan también contigo. Por acá dicen bioreprogramación, lanza a la persona al ruedo, sí o sí. Las herramientas de intervención son maravillosas, útiles y versátiles. El taller de herramientas complementan los recursos. Recomendado. Ah, qué bonitos testimonios. Por acá dice Vivi, hermosas, buenas tardes. Bueno, problemas de tiroides y ovarios, poliquísticos. Esto viene asociado. Bueno, podemos contestar esa como última de las consultas, porque este no era un live de consultas, este era un live informativo, pues, como de lo que es la biorrepro y cómo hoy estamos encontrando nuevas metodologías para alinear esos campos energéticos que se descompensan y generan síntomas y enfermedades que son totalmente curables. Ahora, esta mañana estaba en una consulta con una chica que se está entrenando súper linda. Ah, mira, ahí dice comunidad de seres, esta resuena totalmente. Ah, bueno, o sea, qué lindo poder, pues, como mostrar que definitivamente eso sí tiene que ver. Y la chica que estaba esta mañana entrenando, porque una cosa es cuando hago consulta y otra cosa es cuando la estoy entrenando, ella tenía muchísimos diagnósticos y la mayoría de los diagnósticos decían que eran enfermedades autoinmunes. Y Mm. yo le decía a ella, todos los trabajos autoinmunes son con solución interna y realmente pues se ha mejorado de todo, absolutamente de todo. Es una chica de verdad muy maestra, muy bella, tiene una sabiduría muy bella y bueno, me parece que este tipo de oportunidades como lo ofrece la bioreprogramación nos abre muchísimos caminos a todas las personas que queremos entrar como en ese camino del servicio, ¿no, Doc? Esta es una muy buena oportunidad. Entonces, hablemos de esa para que no quede ya ahí como con la duda. Y Bueno, espérame un habla, segundito. Voy a ampliarle a la persona de lo del EPOC que también tiene que ver con un miedo a vivir. Hay una tristeza profunda, angustia o sentirse ahogado. Por eso yo decía, asfixiado, me sí. puedo sentir ahogada por situaciones o por personas, ¿sí? Y voy a decir después de esto que me llamó mucho la atención aquí de Mari, porque me da como pesar, en este caso de no es tan niña, una jovencita de 23 años que cada 8 días le da migraña, ¿sí? Y entonces, ¿qué le puede ayudar? Bioreprogramación. ¿Por Sí, qué? Porque me imagino que si le da cada 8 días ya ha ido muchas veces al médico para que le den el analgésico o a veces hasta la inyección para que se le quite la migraña y todavía no lo ha resuelto. En general, prácticamente todas las personas resuelven una migraña con una o máximo 2 sesiones de terapia de biorepro. Y voy a decir el conflicto, es un conflicto de desvalorización intelectual, intelectual. ¿sí? Que es Sí, tan común que uno lo sabe mismo de memoria, sí, porque, sí. y yo quiero explicarle a la persona un poquitico lo de desvalorización intelectual, Ujú. que es sobre todo, para que quede claro, no soy lo suficientemente inteligente, fulanita es más inteligente que yo, no logro sacar las notas que quiero, no logro resolver este conflicto con mi cabeza. Eso sobre todo es eh, lo de la migraña. Se Ujú. puede resolver bastante fácilmente con la bioreprogramación. Respecto a ovarios poliquísticos, sí, ya para terminar,
traumas, especialmente en la infancia, que hacen que se aumente el cortisol y eso hace que entonces se interrumpa la ovulación en esta chica y que luego se altere el equilibrio emocional. Entonces, es una respuesta biológica para seguir ratificando lo que decíamos desde el comienzo, que el organismo responde de manera biológica ante un conflicto que está viviendo esta persona y hace una llamada enfermedad que presenta unos síntomas. Entonces la persona llega a nosotros con los síntomas, nosotros le decimos cuál puede ser el conflicto o los conflictos, la persona nos ratifica y nos dice que sí, y entonces ya hacemos la terapia para sanar ¿qué? Los traumas que vivió la persona cuando estaba pequeña, en este caso de la chica, que tenga los ovarios poliquísticos. Ella también ¿Listo? mencionó que tenía problemas de tiroides. No tiene que ver el uno con el otro. Tiroides es otra cosa totalmente diferente. Y también está relacionada, y yo decía, Doc, es que es increíble porque muchas personas que consultan por eso en este momento de la vida, resulta ser como muy casual, ¿no? Porque en este momento vemos que todo está muy acelerado, que hay mucha información, que mejor dicho, están sintiendo que se están quedando como atrás. Y no es que estén quedándose atrás, es que cada vez está saliendo más y más información. Estamos bien a nuestro tiempo, pero esa sensación de se me está acabando el tiempo tiene mucha gente en este momento conectando con la tiroides que está relacionada con el tiempo. Entonces, hay muchas consultas de problemas de tiroides. Sí. Ella mencionó tiroides y ovarios poliquísticos, pero son temas que se tratarían de manera totalmente independiente. Sí, Pero además que es que como dice, ya estás diciendo tú porque te lo sabes muy bien, de ovarios poliquísticos, del tiempo, recuerdo hace muy poquito hice el taller de volver a nacer y fue súper simpático, nos reímos porque le hago yo la terapia a una chica que justo había trabajado el tema de tiroides y fue súper simpático. Sí, es verdad que es la que más, la sesión que más me demoré, sí, sin embargo ella misma se levanta del taller, de la colchoneta donde estaba recibiendo su renacimiento, se levanta y lo primero que hace es mirar el reloj y decir, ¡ay, como me demoré bastante! Eso fue súper, nos reímos todos porque, mira, esta tiene que mirar el tiempo, ¿cierto? Fue lo primero que miró. Y eso ya nos habla de su tema, porque sí, tú lo has dicho muy bien, para las personas que lo están buscando, o que necesitan la respuesta es tiroides tiene que ver con el tiempo, ¿ok? Voy a mirar con aquí, el tiempo. bueno, con el tiempo y no sé, yo creo que se nos acabó el tiempo, Se pero nos de acabó pronto el hay algo tiempo. más. Lo que Ah, pasa es que, Doc, aquí bueno, primero, ustedes seguir la cuenta de bioreprogramación, una sugerencia súper amorosa. ¿Por qué? Porque ahí la Doc tira tipsitos, fuera de eso también está hablando de los diferentes talleres, ya tiene talleres para reconectar con el dinero, para volver a nacer, guión mental es súper poderoso, tiene la formación completa de bioreprogramación que incluye como que todo un poquito, entonces es súper chévere porque además creamos una comunidad súper, súper linda. Entonces, ustedes ya saben, bioreprogramación guión bajo. Ahí también ella hace también terapias que las puedes hacer consulta uno a uno, pero también grupales. Son muy bacanas las grupales porque como que hay una resonancia en el grupo muy bonita y ahí estamos también los practicantes, los estudiantes de la DOC, los discípulos, entonces súper chévere porque ahí estamos siempre conectadísimos. Así que porfa, ahí, cliccito pues en bioreprogramación y el teléfono más 57 305 246 7551 para consultar más información con el equipo de la DOC. ¿Ella empieza formación cuándo? en abril, empezamos en En abril, abril. segundo fin de semana de abril. Y quiero, ya que estabas mencionando los talleres y la bioreprogramación en grupo, en las personas que tienen ovario poliquístico, también puede haber temas transgeneracionales, o sea, de la mamá, de la abuela, pérdida de hijos, sí, abortos. Entonces, en el transgeneracional,
Y ahí sí, en el taller de transgeneracional de psicogenealogía que hacemos en mayo, se Ujú. encuentra respuesta a lo que usted no le ha encontrado en terapia, ¿sí? Que es Doc, extraordinario. yo duré Ujú. con cólicos menstruales toda mi vida, o sea, pero tomé pastas, probé de todo. Y realmente en Biorrepro, no, o sea, es que de verdad que nada que, o sea, cero dolor, o sea, es increíble. Cosas que uno dice, pero yo cargué con esto toda mi vida. Es que quería, antes de terminar, mi doc, perdón, abuso de tu confianza en este espacio, Tranquila. porque es que alguien dice y para en el riñón, los cálculos en el riñón. Entonces, Puede ser. ya en ese momento llegó a mi mente, en mi libro, Eres Dios, despierta, en el capítulo 6 yo hablo de mi experiencia también con la bioreprogramación, con otras metodologías, donde hablo de la salud física y emocional. Y es muy curioso porque en la vida yo no he tenido pues como enfermedades muy representativas y quiero que sepan que la bioreprogramación impacta mucho la salud, pero impacta también tu relación con el dinero, relación con la pareja, relación laboral. O sea, la bioreprogramación es como transversal a lo que tú en este momento tengas un resultado, ahí como que no, la biorepro te ayuda. Y entonces en ese momento que hablé de los cálculos en el riñón, yo decía, increíble porque cuando yo estaba escribiendo este capítulo, hablé de, mira, aquí justamente encontré bioreprogramación, sanando la raíz emocional de la mano de Luz Dari Parra, me formé en bioreprogramación, una metodología que integra ciencia y conciencia para identificar las causas emocionales y transgeneracionales de nuestras dolencias. Descubrí que nada es casual, cada síntoma físico tiene un mensaje y escucharlo con amor es el primer paso hacia la verdadera transformación. entonces, por acá menciono lo de las migrañas. Mira, las migrañas desaparecieron y entendí por qué. Y también cuando dejé de resistirme, comencé a comprender las señales. También hablo de los cálculos. Mira, que me invitaron a Ujú, observar los cálculos en el riñón. ¿Por qué ujú, quiero ujú. mostrar eso? Porque del 1 de marzo al 19 de marzo voy a estar leyendo el libro en un club de lectura, donde vamos a tener un día la lectura del libro y el otro día comprensión. Va a ser de media hora, de 12 a 12 y media, desde el 1 de marzo. Entonces, si les resuena leer el libro Eres Dios, despierta conmigo, escriban despierta para que les llegue la información. Entonces, lo de los cálculos en el riñón, en ese momento comencé a darme cuenta que la enfermedad sí trae ahí una información. Y el tema era el apego a las relaciones de pareja, el apego, el no querer el que las cosas salieran como yo quería. Y tuve comprensión mucho después. Hoy muchas personas pueden hacer comprensiones después de haber resuelto conflictos. Hay una persona que tiene, por ejemplo, una crisis curativa, Doc. Menciónanos eso para dejar la cabeza así súper wow, o sea, Lo que pasa es que lo que se llamaría